And those who sat at the table with him began to say to themselves, "Who is this who even forgives sins?" Then he said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." Let's pray. Te adoramos, Señor, porque eres bueno. I thank you, God, because you are good. Lord, this morning, esta mañana estamos aquí porque tú nos has dado el privilegio para estar aquí. We're here this morning because you have allowed us to be here. We've sung songs, hemos cantado cantos para exaltar tu nombre, to lift up your name. Praises rising, surgen cantos, Señor. También hemos dado de nuestras ofrendas. We've given of our offerings, simply giving back what you have given to us, simplemente dando a ti lo que tú ya nos has dado. Y en este momento vamos a meditar en tu palabra. In this moment we will be meditating on your word. And I pray you might speak to us. Pido que nos hables. Todos a lo mejor estamos en distintos puntos de nuestro caminar contigo. Maybe a lot of us are in different points of our life and our walks with you. Wherever we are, donde sea que estemos, te pido que nos hables ahí donde estemos. I pray you might speak to us there where we are. I pray in Jesus' name. Amen. 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 Pueden tomar sus asientos. You can take your seats. I titled this message, le puse de título a este mensaje, ¿quién es este? Who is this? I focused on verse 49, me enfoqué en el versículo 49. Después de toda la historia que acabamos de leer, after the whole story we just read, Jesus is invited to this Pharisee's house. Un fariseo invita a Jesús a su casa. Normalmente cuando ibas a enseñar, a llevar a un maestro, que el fariseo dice en el versículo 40, in verse 40, the Pharisee says, after Jesus says, "Simon, I have something to say to you," verse 40, versículo 40 dice, y él le dijo, "Di maestro." He said, "Teacher, say it." So el fariseo tenía conocimiento del estatus, por decir, de Jesús. The teacher knew who he was speaking to. And the polite thing to do, the cultural thing to do, lo cultural hacer en ese tiempo era que cuando un maestro o alguien de nivel alto, when a teacher or somebody of high rank would come into your house, eso es lo que tenías que hacer, le tenías que dar agua para sus pies. You had to give him water for his feet, porque en aquel entonces no había botas como el día de hoy, ¿verdad? Andaban en chanclas y lodo, etc. Right? So your feet are dirty, and as you walk into someone's house, cuando entras a la casa de alguien, te daban agua para limpiar tus pies. También te daban aceite. They would give you fragrance. They were supposed to greet you with a kiss. Te daban un beso para entrar a su casa. Y vemos que Jesús le dice a este hombre, tú no me hiciste nada de esto, pero esta mujer a la que estás juzgando, this woman who you're judging, y muchos históricos dicen que a lo mejor esta mujer era una prostituta. Many historians say that it's very possible that this woman was a prostitute. Por eso ellos dicen, si realmente él era profeta, supiera quién le estaba haciendo esto. If he was truly a prophet, he would know who it was that was doing this. So la está juzgando, y Jesús le está diciendo a él, tú me traíste a tu casa. Un fariseo también era una persona de nivel alto, por decir. A Pharisee was also a person of high status. So no era una casita, por decir, era una casa buena. Hace algunas semanas, cuando traje la lección dominical, enseñé una casa de normalmente alguien que tenía buenas finanzas en ese tiempo. Some time back, I brought an image of what a house would have looked like for someone who was well off. So he's probably feeling himself prideful, a lo mejor tenía un poco de egoísmo y dice, mira, maestro, te estoy trayendo a mi casa. Look, teacher, I'm bringing you to my nice home. Pero no hizo nada de lo correcto. No le dio agua, no le dio beso, no le dio aceite. Pero vemos que esta mujer, we see that this woman, que tenía muchas faltas, lo dice Jesús, de las cuales son muchas, she had many sins. Dice, ella ha respondido de la manera correcta. She has responded in the right way. And then in verse 49, si vamos al versículo 49, después
de que Jesús dice en el versículo 48, todos tus pecados te son perdonados. Your sins are forgiven. En el versículo 49, and those who sat at the table, so, no solamente había un fariseo, a lo mejor había más fariseos, familiares, etc. Dice, and those who were at the table with him began to say to themselves, empezaron a hablar y a lo mejor murmurar entre ellos mismos y dicen, ¿quién es este que también perdona pecados? Who is this who even forgives sins? So today, very quickly, hoy muy rápidamente quiero hablar de quién es este. I want to speak of who this is. His name is Jesus. Amen. Su nombre es Jesús. Si van conmigo a San Juan capítulo 1, versículo número 1, quiero ver 4 verdades de Jesús. I want to see 4 biblical truths of Jesus. Who is this Jesus? ¿Quién es este Jesús? San Juan capítulo 1, versículo número 1, la palabra de Dios dice un texto muy importante para los cristianos. En el principio era el verbo. También puede ser traducida la palabra. En el principio era el verbo. In the beginning was the Word. And the Word was with God. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aquí empieza diciendo, en el principio. La palabra en griego que se usa aquí es arch. Y esta palabra quiere decir el principio del principio. Porque hay algunos que debaten, pues, ¿de cuál principio está hablando? From what beginning is he speaking of? The beginning of the creation, el comienzo de la creación, o a lo mejor hay algún comienzo más atrás. No, aquí está hablando del comienzo del comienzo. In the beginning of beginnings, as the commentator says. En el principio era el verbo. So, desde que empezó el tiempo, que no tiene fin, ya existía la palabra. El logos también puede ser traducido en el griego. Este quiere decir la lógica, las palabras, el entendimiento, por decir, la mente. En el grupo de personas judías, cuando se decía la palabra logos, when the word logos was spoken, they knew what it meant. Ellos sabían lo que entendían. La palabra logos para nosotros ya se nos ha perdido, pero el logos para la persona que estuviera escuchando estas o leyendo estas palabras sabría. En el principio era el verbo, in the beginning was the word. Ellos dicen, ok, en el principio Dios, en el principio entendimiento, en el principio inteligencia, es lo que están pensando. In the beginning was the word. Pero vean lo que dice, y el verbo era con Dios, and the word was God. So that right there is already a big pause. Ahí ya hay una pausa muy grande. Porque al oír la palabra logos, como dije, ya estaban pensando en Dios. Pero ahora están mencionando aquí Juan que el logos, la palabra, el verbo, estaba con Dios. So, ¿son dos dioses? Is there two gods? Es lo que estamos viendo. En San Juan 1:14, si van conmigo, en John chapter 1 verse 14, dice, y aquel verbo, y aquel logos, aquel palabra, a lo mejor si tienen la nueva traducción viviente, y aquel verbo, ¿qué dice? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí está hablando de Jesús. So, ¿quién es el verbo? ¿Quién es este logos? Es Jesús. Y a lo mejor alguien puede argumentar, pues ¿por qué es Jesús? Why is it Jesus? Bueno, si vamos a Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Este es el que va a ser el Logos, este es el que va a ser el Mesías, el Salvador. Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Quién en la historia nació de una virgen? Ningún otro Dios. There is no other God that even claims this. Solamente se declara esto de Jesús. So, este verbo es
Jesús. Amen. Ok, so regresamos a San Juan 1:1. This is a very deep point. Este es un punto muy, muy pesado. So, por favor, mantengan conmigo y los demás van a ser más simples, I promise. Pero dice, en el principio era el verbo. Okay, ahí está Dios, el logos, el entendimiento, el creador, por decir. La inteligencia. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, distinto. Because the word, the logos, was with God. Y después, para hacerlo aún más difícil, dice, y el logos era Dios. And the word, the logos, was God. So aquí vemos que existe un Dios, y ese un Dios es distinto, pero ese Dios distinto es un Dios. Amén. So hay un Dios, pero este un Dios es distinto, como vemos ahí. El verbo era con Dios, tan distintos, pero esos dos distintos dioses eran Dios. So es un Dios, amén. Esto es lo que queremos entender. También si van conmigo a 1 Timoteo 3:16, 1 Timothy 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne. Está un poco extenso ahí, pero solamente la sección ahí. Christ was revealed in human body. Aquí vemos que Dios fue manifiesto, viendo como lo que dice en San Juan 1:14, en aquel verbo fue hecho carne. Dios se encarnó y vivió entre nosotros. ¿Y quién es este Dios? Pues yo argumentaría, y los cristianos argumentaríamos, que Dios es Jesús. Jesus is God. Amen. Jesús es Dios. Sí, a lo mejor hay algunos que van a argumentar y decir, pues Jesús nunca declaró ser Dios. Jesus never declared himself to be God. Yo voy a argumentar que eso no es verdad. Si van conmigo a San Juan 10:30, John chapter 10 verse 30, la palabra de Dios dice, yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Aquí está Jesús debatiendo con unos fariseos. Jesus is debating with some Pharisees. Y en el Antiguo Testamento, en el New Testament, Dios solamente se declaraba ser Padre de Israel, de un grupo de personas, no de un individuo, not of an individual. In the Old Testament, the Father is never known for an individual, but for a people, the Father of Israel. Pero Jesús fue el primero que empezó a decir que Dios es mi Padre, el Padre es mi Dios. Eso lo hace más normal para nosotros decirlo. No solamente es Padre de todo el pueblo de Israel, sino también es mi Padre. Dice, yo y el Padre, para hacerlo aún más fuerte, dice, no solamente dijo es mi Padre, dijo, uno somos. I and the Father are one. Está diciendo de nuevo, como acabamos de ver, distinto del Padre, yo y el Padre. So hay distinción, there is distinction between the Son and the Father. But although they are distinct, they are one. Aunque son distintos, son uno. Y vemos que las personas que lo están escuchando creyeron y entendieron que se estaba diciendo Dios mismo. Si van conmigo a San Juan 10:33, 3 textos abajo, John 10:33. ¿Cómo respondieron los judíos? Por buena obra no te apedreamos, sino por, ¿qué dice? Por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Because you being a man make yourself God. Jesús sí se declaró ser Dios. Para todas las personas que dicen, no, Jesús nunca dijo ser Dios, sí lo dijo. Y al menos las personas que estaban alrededor de él lo oyeron de esa manera. Dijo, yo y el Padre somos uno. Se comparó con el Padre. Número 2, otra ocasión donde Jesús declaró su deidad.
Si vamos a San Juan 8:58, John chapter 8, verse 58. Jesús les dijo, de nuevo se estaba debatiendo con los fariseos, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Antes que Abraham fuese, yo soy. Si vemos aquí a mi derecha, the New King James pone el yo soy, el I am, en mayúsculas. Es realmente como debe de estar, porque está declarando su deidad aquí. Si van conmigo también a Éxodo 3:14, Exodus chapter 3 verse 14, Moisés es enviado a Egipto para liberar al pueblo. Moses is sent to Israel to liberate the people, y les dice, ¿quién les voy a decir? ¿Quién me envió? Who am I going to tell them that sent me? ¿Y qué le dice? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, que dicen, yo soy, me envió a nosotros. So Jesús, muchos años después, cuando está debatiendo con los fariseos, dice Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy ese Dios de Israel. Está declarando. Para todas las personas que dicen, no, Jesús nunca declaró ser Dios, sí lo declaró. Jesus is God. Para finalizar este mismo aquí texto que leímos en Lucas 7:48, y Jesús le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. También los fariseos, el pueblo de Israel sabía que el único que puede perdonar pecados, the Pharisees knew that the only one who can forgive sins is God. Jesús está declarando ser Dios. So, ¿quién es este Jesús? La primera verdad bíblica es que Jesús es Dios. Jesus is God. Eso es lo que creemos. This is what we believe. Amen. A second biblical truth, una segunda verdad bíblica, si vamos a Colosenses 1:13, Colossians chapter 1 verse 13. Colosenses 1:13, dice la palabra de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, tienen conmigo todo, hermanos, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si vemos de los versículos del 15 al 20, we read verses 15 through 20, we're not going to read them today because of the sake of time, no los vamos a leer, pero estos versículos son reconocidos como el himno de Cristo. These verses are known as Christ's hymn. Está argumentando por qué Cristo es Dios. Aquí el contexto es Jesús. So dice, porque en Él, en Jesús, amén. Porque en Jesús, dice, fueron creadas, ¿cuáles? Todas las cosas. Hay algunas traducciones, tristemente, there are some translations, sadly, que dice todas las otras cosas. Esa Biblia, si la tienen, no sirve. I'm sorry, I tend to be, yo soy, a veces, muchas de las veces, me gusta ser muy cuidadoso con las palabras que uso, pero si su traducción dice todas las otras cosas, no sirve esa Biblia. Okay, get a new one, I'm sorry. Pero dice, en Él fueron creadas todas las cosas. All things that are in heaven, that are in earth. Esto nos debe de hacer pensar en Génesis 1:1. En el principio creó Dios que los cielos y la tierra. Everything that is in heaven, that is in earth. Dice lo visible, lo invisible, la gravedad, las plantitas, los perritos, los gatitos, todo lo que se ve fue creado por Dios, visible e invisible. It says thrones, dominions, principalities, powers, dominios, principados, potestades. Aquí está argumentando que no hay que temer
a lo espiritual. We don't have to fear that which is spiritual, porque Jesús es creador de ello. Y luego dice, de nuevo lo declara, all things, dice de nuevo, todo fue creado por medio de Él y para Él. San Juan 1:3, John chapter 1 verse 3 dice, todas las cosas, de nuevo esta palabra es muy, muy importante, todas las cosas, ¿qué dice? Por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. So la segunda verdad bíblica, the second biblical truth that I want to see of who this Jesus is, de quién es este Jesús, es que Jesús es creador. Jesus is creator. The third biblical truth, otra verdad bíblica. Si vamos a Lucas 6:46, Luke chapter 6, verse 46. La tercera verdad bíblica es que Jesús es Señor. Jesus Christ is Lord. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Jesús está diciendo, yo soy Señor. Y les está diciendo a ellos, ustedes declaran que yo soy Señor. You declare that I am Lord. But why don't you do the things that I say? Pero ¿por qué no haces las cosas las cuales yo digo? Jesús también declara ser Señor. Jesus declares His Lordship, y a lo mejor también por ahí hay algunos que dicen que nunca se declaró ser Señor. Dios declara, Dios el Padre declara que Jesús es Señor. Si van conmigo a Hechos 2:36, Acts chapter 2 verse 36. Dios el Padre declarando que Dios el Hijo es Señor. Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente, dice, you can assuredly know this, sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel, todos los creyentes, ahora que es abierto a los gentiles, que a este Jesús, that to this Jesus, a quien vosotros crucificasteis, que you crucified, Dios le ha hecho Señor y Cristo. So Jesús sí es Señor. Filipenses 2, versículo del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble muchas rodillas, se doble que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, no solamente los humanos, sino también los ángeles y todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que ¿quién? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Jesús es Señor, hermano, hermana. Jesus Christ is Lord. Fourth, otra verdad bíblica que me gustaría ver. Si van conmigo a San Juan capítulo 5, versículo número 22. Démosle un aplauso a nuestra hermana Juanita, que muchos textos vengan. John chapter 5, verse 22. San Juan 5:22. Una cuarta verdad bíblica. ¿De quién es este Jesús? Número 4 es que Jesús es juez. Jesus is judge. San Juan 5:22. Porque el Padre, ¿qué dice? El Padre no juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, but has committed all judgments to the Son. Eso es Jesús quien va a juzgar
a los creyentes. Si van conmigo a Hebreos 4:15, digo, miren, Hebrews 4:15, quiero ver rápidamente 3 maneras como Jesús va a juzgar al mundo. Lo va a juzgar justamente. Número 1, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecados. Número 1, Jesús va a juzgar justamente. Número 2, Jesús va a juzgar simplemente. Jesus will judge simply. San Juan 3:18, John chapter 3 verse 18. Es fácil. Simple. ¿Qué dice? El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No va a estar Jesús pensando, bueno, déjame ver, ¿qué tan bueno hizo? How good did he do? ¿Hizo bueno? ¿No hizo muy bien? Sí va a haber otro juicio, que es para ver qué dones recibimos, como vimos en 1 Corintios 3:13 en la mañana, en the 9 a.m. service. Va a haber un juicio para ver qué tan bueno hemos hecho y vamos a recibir precios en el dones, regalos, perdón, en el cielo. Pero este juicio va a ser simple. Si creemos en el Señor, no hay condenación. Pero el que no cree, dice la palabra de Dios, que ya ha sido condenado. Amen. So, Jesus, number 4, is judge, es nuestro juez. ¿Quién es este Jesús? Hemos visto que es Dios, He is God, He is creator, es creador, es Señor, He is Lord, He is judge, es juez. Y número 5, si van conmigo a Efesios 1:7, we go read Ephesians chapter 1 verse 7. I'm going to ask the worship team to come up. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién? O como dice la New King James, en Him, en Él, está declarando, hablando de nuevo en el contexto de Jesús, en Él, en Him, tenemos redención. We have redemption. This word redemption, esta palabra redención, quiere decir comprar de nuevo, redimir, por decir, to redeem something. ¿Y cómo nos compró? Dice la palabra de Dios, si van conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. Dice, ¿cómo nos compró? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, hablando de Adán y Eva, no con cosas corruptibles como oro o plata, no fue el dinero lo que te compró, dice, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Número 5, Jesús es redimidor. Jesus is Redeemer. La única manera, hermanos, que podemos entrar al cielo, la única manera que podemos vivir nuestra vida entera con el Padre, Dios, es si aceptamos a Dios, el Hijo. Él es nuestro redimidor. Como dije al comenzar, a lo mejor muchos de nosotros estamos en diferentes puntos de nuestro caminar. Maybe many of us are in different points of our walk with the Lord. Pero si en algún momento, como vimos aquí en Lucas 7, alguien dice, ¿quién es este Jesús? Usted puede decirles, y a lo mejor si usted no lo cree en este momento, créalo, que Jesús es Dios. Jesus is God. Jesús es creador. He is creator. He is Lord. Él es Señor.
¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Él es juez, He is judge, y Él es redimidor. Amen. And He is redeemer. I'm going to invite us to stand.